Buenos días. Como cada domingo digo, para mí es un placer poder estar y encontrarme con ustedes, juntarnos, darnos un saludo, un abrazo, estrecharnos de verdad en un abrazo fraterno, porque es una bendición cuando nosotros como hermanos nos encontramos en un lugar como estos para adorar al Señor y como bien nos insta la palabra, a reunirnos en la asamblea de los santos. Hoy le voy a pedir que tenga un poquito de paciencia, mi amado, con el ruido que tenemos exterior. No es fácil, genera de pronto dificultad, pero la podemos dejar ajustada, Anderson, no te preocupes, sí, que de todas maneras por allá también filtra. Y bueno, ojalá usted pueda tener esa fuerza para concentrarse porque no es fácil, pero confiamos también en que el Señor nos ayude con su Santo Espíritu y podamos sobrepasar esa dificultad del ruido. Vamos a entrar en el estudio de la palabra y vamos a mirar en los versículos 5 en adelante del capítulo 3 de Colosenses. Si usted no conoce el nombre de la enseñanza, vamos a hablar de mortificar la carne, reflejo de mirar a Cristo. Cuando nosotros hablamos de mortificar, pocas veces ese término es para nosotros, digamos, en común en nuestro lenguaje. Pero realmente cuando nosotros entramos a mirar un poco más detalladamente, mortificar significa morir, matar algo. Y el apóstol Pablo, nos podemos dar cuenta acá que él utiliza ese término cuando dice que nosotros debemos hacer morir las cosas de la carne. Y quizás nos parezca sorprendente notar que la vida que ha sido resucitada por medio de nuestro Señor Jesucristo en el creyente, implica una consecuencia que es hacer morir el pecado. No hay la posibilidad de que alguien pueda vivir obedeciendo al pecado y pueda tener la relación o pensar de que ha sido resucitado en Cristo. Y quisiera que me acompañara desde el versículo 1 para que hagamos la lectura de la porción de la Escritura acá donde dice el capítulo 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Hasta ahí la porción de la Escritura. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, de meditar en ella, Señor, y de conocer y entender y comprender lo que tú deseas para nuestra vida, Señor, como creyentes. Rogamos que el poder y la dirección de tu Santo Espíritu sea quien nos lleve a entender este texto, Señor, a comprenderlo y poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor, como creyentes hoy en día, para que podamos ser una iglesia santa, pura, limpia, piadosa, Señor, que ha sido lavada por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a mirar entonces acá, de manera introductoria, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó, realmente el creyente queda unido con Él o ha quedado unido a Él y realmente debe vivir una vida completamente diferente. Y si nosotros observamos
nos podemos hacer una pregunta aquí en el texto. Al mirar que Pablo está hablando, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Y muchas veces nosotros podemos preguntarnos, pero no alcanzo a comprender que Pablo nos está mencionando aquí, cuando dice que debemos morir, digámoslo así, considerar nuestros miembros muertos al cuerpo terrenal, y habla de la fornicación, de la impureza, de las pasiones, de los malos deseos, de la avaricia y de la idolatría. Y uno podría preguntarse, ¿acaso Pablo no acaba de decir que esto ya no debía hacerse, digámoslo así, de cumplir con algo, cumplir con la ley? Entendiendo que en el momento de la salvación nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, precisamente como lo dice Pablo en Romanos 6:6, con el Señor, para que el cuerpo de pecado precisamente sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es lo que Pablo nos dice en Romanos 6:6. Pero no solamente es que nosotros sepamos esto, de que hemos muerto al pecado, de que ahora ya el pecado no nos gobierna, sino que nosotros necesitamos aplicarlo en nuestra vida diaria. Es decir, esto debe hacerse de forma real en nuestra vida. Debe ser algo real en la vida del creyente de una manera práctica, es decir, algo que debe aplicar todos los días en su vida. ¿Por qué? Porque ni la santidad ni la madurez pueden existir en una vida que no pone freno al pecado. Es decir, lo que nos está mostrando la Escritura es que nosotros debemos ser hombres y mujeres que verdaderamente estamos constantemente mortificando el pecado. Porque como ya lo hemos mencionado y lo hemos visto, la palabra nos dice que nosotros hemos muerto respecto a la paga del pecado. Pero necesitamos comprender, iglesia, que el poder del pecado aún puede permanecer fuerte en nuestra carne, que es débil. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos morir al pecado sin cesar, rindiéndonos a la vida en el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 13, observen que Pablo menciona Romanos 8:13, y él dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Lo cual nos deja ver que es en el poder del Espíritu Santo que como creyentes nosotros podemos morir al pecado, es decir, mortificar nuestra carne. ¿Por qué? Porque el pecado es como un monarca destronado que ya no reina ni tiene autoridad para condenar, pero escúchalo bien, pero que se empeña en debilitar y destruir a sus antiguos súbditos, es decir, a cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Es una batalla espiritual, eso es lo que conocemos como batalla espiritual. Y lo que necesitamos comprender como cuerpo, como iglesia, es que cada creyente debe esforzarse por mortificar los placeres de la carne que se quieren enseñorear en cada creyente. Debido a su condición caída y pecaminosa, nosotros nos encontramos todavía en una condición caída en este cuerpo. Y que aunque el pecado ya no es señor de nosotros, ya no somos esclavos del pecado, el pecado todavía tiene autoridad para tratar de reinar, de hacerse valer, para que nosotros, digámoslo así, resucite esa conducta pecaminosa. Y es por eso que en esta mañana yo quiero que miremos, vamos a ver 3 formas de cómo en Cristo podemos hacer morir los placeres de la carne, que van contra la naturaleza, en contra de la nueva naturaleza del creyente. Bien, vamos a mirar entonces, número 1, mortificando el pecado en el versículo 5. Número 2, en obediencia a la palabra de Dios. Y número 3, en reconocimiento contra nuestra nueva condición.
Lo primero que podemos ver acá entonces es mortificando el pecado. Y quiero que vayamos al texto y observemos que Pablo empieza, después de haber hecho el énfasis en que la resurrección, la vida nueva es en Cristo Jesús. Si tú miras en los versículos 1 al 4, cuando Pablo, y lo estudiamos la semana pasada, dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Cristo en gloria. Es decir, que el centro y el énfasis es Cristo. Y como tal, nosotros realmente tenemos que entrar a mirar y a darnos cuenta de que cuando el centro es Cristo, porque nosotros hemos resucitado es por Cristo, y como lo vimos la semana pasada, esto está dirigido única y exclusivamente a los creyentes, a las personas nacidas de nuevo. Entonces es donde Pablo entra a mirar y a escribirle a la iglesia en Colosas a decirles: es necesario hacer morir el pecado, donde no es una opción para la vida cristiana, y requerimos realmente de que un creyente comprenda de que cada día tiene que hacer morir, ¿sí?, el pecado, su vida, ¿sí?, que no esté fundamentada en el pecado. Y quiero compartir con ustedes que el puritano Richard Baxter escribió lo siguiente, abro comillas: trate al pecado como éste lo trata a usted. No se compadezca de él, así como él no se compadece de usted. Trátelo como debe tratarse a un asesino, dice Richard Baxter. Hágalo morir antes que él lo haga con usted. Y aunque lo lleve a usted hasta la tumba, como le hizo a su cabeza, no podrá mantenerlo allí. Cierro comillas. Cuando nosotros miramos y concentramos en este texto que dice Pablo: consideren los miembros de su cuerpo terrenal. Un paréntesis aquí. En otra versión, en el versículo 5 dice: haced morir. Haced morir. En nuestra versión estamos leyendo que nos dice es: consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Está en lo mismo. Y realmente este hacer morir viene de la palabra en el griego necro, de donde viene necromancia, que es muerte, y ustedes recordarán que tiene que ver, o es la misma palabra que se utiliza como cuando nos prohíbe la Escritura a consultar a los muertos, es decir, eso tiene que ver con la muerte. Pero la cuestión es que cuando Pablo está dando aquí esa instrucción, la está dando en forma imperativa. Es un mandato que le está dando y él está diciendo: haced morir, ¿sí? En nuestra versión nos está diciendo que realmente nosotros debemos considerar los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos, ¿sí? Es decir, como si no tuvieran vida. Y acá entonces ese significado literal, lo que nos está diciendo es: tú tienes que matar, literal, el pecado. Tú tienes que llevar a la muerte al pecado en tu vida. Y los creyentes debemos tomar la decisión radical de hacer morir el pecado, sometiendo la carne a la nueva naturaleza llena del Espíritu. Ese es el punto. Nosotros tenemos que pensar que solamente la única posibilidad, la única manera en que nosotros podemos llevar el pecado a morir, o si utilizo el término del título, mortificar, a mortificar la carne, a matar la carne, que es lo mismo, es única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. No hay de otra manera. Usted recordará que Pablo lo escribió en Gálatas capítulo 5, versículo 16, cuando él digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Porque los deseos de la naturaleza pecaminosa van contra los deseos del Espíritu, y los del Espíritu en contra de la naturaleza pecaminosa. Es decir, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y por medio del Espíritu poder mortificar, matar la carne. Entonces, como el énfasis está en hacer morir
el pecado, en nuestra versión lo está utilizando como la carne, como muertos, ¿cierto? A nuestra carne, al cuerpo se refiere, o sea, al pecado que está en nosotros todavía. Podríamos leerlo de esta manera. Es como si Pablo lo estuviera diciendo de esta manera, parafraseándola. Miembros de mi cuerpo, hagan morir las cosas que están sobre la tierra. ¿Cuáles? Las tenemos ahí, en el mismo versículo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Lo interesante es que como Pablo está hablando como un cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo, podría Pablo estar hablando o refiriéndose a los cristianos en general, ¿cierto? Y a sus lectores en particular. Es decir, la iglesia del Señor tiene que preocuparse por hacer morir el pecado en sus miembros. Si lo vemos desde la perspectiva del cuerpo, es decir, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estar mortificando nuestro pecado como cuerpo, como iglesia, para que sea una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Pero también, como lo dice Pablo en el libro de los Efesios, y hace la analogía del matrimonio, y dice que el Señor es el que purifica el matrimonio, purifica la iglesia y purifica a sus miembros. Entonces es bien hermoso ver cómo dice que Él es el que la lava y la limpia. Ahora, cuando nosotros miramos acá en la Escritura, nos podemos dar cuenta que Pablo está haciendo el énfasis en morir en hacer morir el pecado de la misma manera como nosotros morimos con Cristo. Porque observa que en el capítulo 2, versículo 20, Pablo está mencionando ahí en el versículo 20, si ustedes han muerto con Cristo, en el 2:20, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Es decir, hemos muerto con Cristo, y en el versículo 1 del capítulo 3 dice, y ustedes han resucitado con Cristo, que Cristo es la vida, como ya lo hemos visto. Entonces nosotros debemos saber que tenemos que mortificar el pecado que está en nosotros. Y suena a matar el pecado que está en nosotros. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque a menudo, escúchalo bien, muchas personas interpretan de manera incorrecta las palabras que el apóstol Pablo escribió en este pasaje, lo cual sucede también con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará en Mateo 5, versículos 29 al 30, que el Señor Jesucristo dice, y si alguna parte de tu cuerpo peca, sácala, córtala, quítala, ¿sí? Igual que en el capítulo 18, versículo 8. Entonces realmente cuando se interpreta mal esta palabra, suceden muchas cosas como las que hemos visto en las noticias. ¿Por qué? Porque hay personas que toman esta porción de la Escritura como textual, lo toman de manera textual, literal, y muchos han llegado incluso a lesionar su propio cuerpo. Conocí un hombre que tenía problemas de adulterio, de fornicación, y este hombre lo que hizo fue y se quitó su miembro. ¿Por qué? Y su argumento fue, después de estar casi desangrándose y muriéndose, llevado al hospital de carrera, él dijo que la Biblia, que el Señor le decía en la Biblia, que si tu ojo es ocasión de pecar, quítalo. Entonces que él había quitado eso porque era ocasión de pecar. Es una mala interpretación realmente. Y lo tremendo, y escucha esto mi amado, es que de acuerdo con la tradición, Orígenes, escúchalo bien, Orígenes, uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, se castró por voluntad propia, basándose en una mala interpretación de Mateo capítulo 19, versículo 22. La pregunta que nosotros podríamos hacer aquí en este texto es ¿por qué Pablo cambia, después de hablar de que la filosofía, el legalismo, el misticismo, el ascetismo, está diciendo ahora ponga la mirada en las cosas de arriba, contrastando con lo terrenal la vida de pecado en la carne? Es como si después de haber hablado del ascetismo, uno dijera, ahora nos está llevando a hacer morir cosas que están en esta tierra.
Pero lo que yo no puedo malinterpretar es que está hablando de todo lo que tiene que ver con el pecado. Y tal vez puede ser, porque todo tipo de pensamiento en lo humano no puede cambiar lo interno del hombre. Solo Cristo puede transformar y renovar a una persona por medio del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo la que nos lleva a nosotros a morir al pecado. Mira, iglesia, tú puedes escuchar una enseñanza acá, una predicación. Tú puedes encontrar en la Escritura, en una clase que te está llamando a un cambio. Pero solo Dios es el único que obra en una comprensión y en un entendimiento bajo el poder de su Santo Espíritu para que tú lleves eso a la acción. Es una condición que tú necesitas comprender, de nacer de nuevo, de saber y de rogar también al Señor. Quiero que me acompañes a Tito, por favor. Y en Tito, capítulo 3, observa que Pablo, escribiéndole a Tito, le dice lo siguiente. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, le escribe Pablo, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en vida, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, mira, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio, aquí lo deja ver Pablo, ¿cuál medio? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Podemos darnos cuenta entonces que es completamente la obra del Espíritu Santo. No estoy diciendo que tú no tengas una responsabilidad en hacer morir el pecado. Estoy más bien afirmando que cuando tú y yo llevamos a muerte el pecado, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, que nos lleva a morir. Y que estoy refiriéndome a que tú puedes estar escuchando un sermón de estos, una predicación, puedes estar haciendo un estudio, en un curso, pero si realmente el Espíritu no está en ti, no te va a llevar a abandonar el pecado. No va a pasar absolutamente nada. Es la obra de Dios en nuestros corazones. Y por eso, si tú miras ahí mismo en el Colosenses capítulo 3, te darás cuenta que Pablo lo mencionó en el versículo 6 cuando dijo, pues la ira de Dios vendrá, ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ya las estaremos mirando. La pregunta sería, ¿cuáles cosas? Bueno, las anteriores. Por lo cual entonces nos está llevando a que nosotros le prestemos atención al versículo que estamos en mención, es decir, al versículo 5. Pablo está diciendo, tienes que mortificar, ¿sí?, en los miembros de tu cuerpo terrenal, es decir, en tu cuerpo, todo lo que es en cuanto a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Entonces nos está llamando a prestar la atención, porque en la primera parte del versículo 5 y la parte del versículo 6 que dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, se marca entonces de que debe haber una actitud completamente diferente para quienes pertenecemos y los que hemos resucitado con Cristo, como él ya lo menciona en el versículo 1. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y quiero que le prestes atención porque es interesante que aquí en el versículo 5, Pablo está mencionando en su parte final, después de decir fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Uno siempre dice, la avaricia es la idolatría.
Pablo está haciendo referencia a que la avaricia es la idolatría. Los otros no. Lo que nos está mostrando acá es que si él menciona que la avaricia es el vicio principal, entonces lo que nos está dejando ver es que está en relación con todas las anteriores. Es decir, las anteriores a la avaricia son el resultado de la avaricia, que es el deseo del hombre por hacer su propia voluntad. Ese es el punto. Es decir, tienen que ver con nuestro egoísmo, tiene que ver con nuestra insatisfacción, tiene que ver con el resultado de una ingratitud por nuestro pecado y estar pensando en que nosotros merecemos algo. Cuando uno le pregunta a un hombre, ¿por qué caíste en pecado? ¿Por qué caíste en fornicación? La excusa que casi siempre han dado los hombres es porque lo necesitaba. Alguna vez hablé con un hombre y le pregunté, ¿por qué estás viviendo esa vida de pecado? Este hombre, por supuesto que no era regenerado, no era nacido de nuevo. Le dije, no puedes estar viviendo de esa manera. Y él dijo, ¿cómo que no? Si esa es mi necesidad. Necesito estar con mujeres. Ok, es su manera de pensar. Él cree que lo merece, que lo necesita. Algunas veces otros hombres han argumentado, es que mi esposa no ha cumplido con la responsabilidad que le tocaba a ella. Pero eso no te amerita que tú vayas y también peques de la misma manera. Y por eso entonces cuando vamos a mirar acá en una manera general, cómo Pablo le nombra a la iglesia de Colosas diciéndoles que deben considerar esos miembros, los miembros de su cuerpo terrenal, como muertos al pecado. Y él comienza con la fornicación, que viene de la palabra porneia, de donde viene pornografía. Y esto está haciendo referencia a cualquier tipo de práctica sexual fuera del matrimonio, que también nos marca como idolatría y como una especie de apostasía. ¿Por qué? Porque es interesante que en toda la Biblia esta palabra se encuentra 477 veces. Y de esas 477 veces en el Nuevo Testamento encontramos que Pablo las utiliza para enfocarlas hacia el matrimonio. Él, si usted mira en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, él menciona en cuanto al matrimonio y él dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga a su propia mujer y cada uno tenga a su propio marido. Ahí está hablando de inmoralidad que está en relación con la fornicación. Y en otras versiones habla de la fornicación. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, observen que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica y le dice en el versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Es la misma palabra que encontramos ahí. Ahora, también en términos generales, como ya lo he mencionado, se toma en cuanto al adulterio. Gálatas 5:19 nos dice la Escritura, Pablo escribiéndole a la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, él les dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Encontramos la palabra inmoralidad. Y lo primero que nosotros necesitamos comprender es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y lo que Pablo está haciendo es que está exhortando a los creyentes a que huyan de la fornicación. Tienes que huir de la fornicación. Y ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, observa que él, escribiéndole a una iglesia que tenía bastantes problemas en la santidad, observa que él les escribe en el versículo 18 y les dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Ahora observa el versículo 13 de ese mismo capítulo. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y aquí hace referencia a toda la inmoralidad del cuerpo
Y Cristo dijo que toda la inmoralidad sexual tiene su origen, escúchenlo bien, en el corazón del hombre. El problema viene de la parte interior del hombre. Mateo 5:28, acompáñame allá por favor. Mateo capítulo 5, versículo 28. Y dice: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y lo que nos está instando la Escritura es a cuidar el corazón. Pablo lo está diciendo de esa manera aquí en el versículo 5, cuando está diciendo: consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Debemos cuidar el corazón. ¿Qué está entrando en nuestro corazón? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Sí? Que se manifieste el pecado que está en nosotros, en nuestra condición caída. Pero que a la hora de la verdad no es lo que nos contamina, como bien lo dice la Escritura, lo que entra, sino lo que sale del corazón. Pero ¿de qué alimenté yo mi carne? Si tú provees para la carne, vas a ver realmente una manifestación de la carne. Ese es el problema. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y aunque vuelvo y repito, la palabra nos está diciendo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. La pregunta es: ¿de qué estoy alimentando el corazón? Y hemos estado hablando de que necesitamos, o bien sea darle alimento a nuestra vida espiritual, o bien sea con cosas de la carne o con lo del espíritu. Por supuesto que es lo del espíritu. Ahora, en sentido figurado, la fornicación se refiere a todo tipo también de apostasía en relación a lo inmoral de un creyente con otros dioses. Usted recordará que Dios le llamó fuertemente la atención al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento porque se había ido a fornicar con los dioses paganos. Y cuando usted va al libro de Ezequiel, es tremendo, ¿sí? Y usted va y mira la expresión tan fuerte que la Escritura nos hace. Pero también se puede utilizar esa palabra en el sentido general, refiriéndose a toda forma de lascivia, de inmundicia. Observa en Efesios capítulo 5, versículo 3, observa lo que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes. Mire, ni siquiera son términos para uno estar llevando una conversación. Un creyente ni siquiera debería acceder a tipos de conversación que tengan que ver con ese tipo de actividad de una persona. Ahora, lo interesante es que Pablo lo muestra en forma como ascendente. Él comienza con la fornicación, pero luego pasa ¿a dónde? A la impureza. Y aquí la palabra impureza en el griego es akatarsia, que está en relación con la inmoralidad, es decir, con todo lo contrario a lo impuro. Y en el Antiguo Testamento Dios estableció mediante la ley que el hombre se mantuviera puro, que el hombre realmente pudiera encontrar una diferencia entre la pureza, ¿sí?, de lo que le agradaba a Dios y de lo que él se tenía que separar. Acompáñame a Levítico, por favor, Levítico capítulo 10, versículo 10. Y en Levítico 10:10 observa que el Señor le ha dicho al pueblo de Israel y le ha dado la instrucción, y le dice: y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impuro. Y Dios les dio precisamente la ley para ello. Es decir, que las prescripciones definían lo que era puro, ¿sí? Le mostraba al pueblo lo que no debía ser y cómo ellos debían esforzarse por tener en cuenta el mandato del Señor. Si tú miras ahí mismo en Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45, observa que Dios les ha dado
una instrucción. Versículo 44 y 45. Y dice la palabra del Señor: porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságresen y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 45. Porque yo, el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán pues santos, porque yo soy santo. Es decir, lo que nos deja ver que cuando Dios estableció la ley, lo hizo para que el pueblo de Israel pudiera distinguir lo puro de lo impuro. Ahora, cuando Pablo utiliza aquí el término impureza, está invitando a guardarse de todo aquello de manera similar, que no era agradable o no es agradable a los ojos de Dios. Es decir, por medio de la Escritura, a saber qué es lo que no le agrada al Señor. Así como le mostró al pueblo de Israel que los había tomado y debían ser santos porque el Señor es santo, asimismo la iglesia del Señor debe ser una iglesia que discierne, diferencia todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo justo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Observa que en Filipenses 4, 8 Pablo está mencionando y él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, es decir, en tener presente lo que le agrada al Señor. Entonces, la impureza que Pablo está mencionando aquí no es la impureza en cuanto con respecto a la ley de Dios, a lo que ya ha mencionado en los versículos anteriores, porque ahora en Cristo estaba suficiente la iglesia en Colosas. Entonces está más bien marcando esa impureza, es en cuanto a todo aquello que verdaderamente desde lo profundo de nuestro corazón no está honrando a Dios. En pocas palabras podríamos decir que la impureza tiene el mismo significado de la inmoralidad. O sea, todo lo que sea inmoral, ni siquiera lo contemples en tu corazón. Y esto tiene que ver con la santidad, mi amado. Si tú recuerdas en Efesios 5:3, Pablo dice: pero fornicación, inmoralidad y avaricia, que es idolatría, ni siquiera se nombre entre ustedes, ni siquiera se nombre. Y esa expresión de ni siquiera se nombre es algo que podríamos pensar: ni siquiera lo tengas en cuenta, no lo contemples. Y nosotros podríamos pensar cuántas cosas nos contaminan a nuestro alrededor. El vestuario de la mujer hoy en día es algo que realmente muestra una inmoralidad impresionante. Y como aún creyentes quieren vestirse de la misma manera como el mundo. Eso tiene que ver con la inmoralidad. Tal vez programas de televisión o tal vez películas que las pasamos por alto y no estamos pensando en que eso está en relación con la impureza, es decir, con la inmoralidad. Y lo que les he comentado, Pablo lo que hace es que enlaza la fornicación con la avaricia y la idolatría en una forma ascendente, porque observa que ahí en Colosenses 3, versículo 5, él está diciendo: fornicación que lleva a la impureza lleva a las pasiones, y las pasiones a los malos deseos, y los malos deseos a la avaricia, que es idolatría. El Señor Jesucristo le dijo a los escribas y a los fariseos que eran hipócritas, ¿lo recordarás? Que Él les trató de manera fuerte y les dijo que eran sepulcros blanqueados. ¿Y por qué les dice que son sepulcros blanqueados? Porque les dijo que exteriormente se veían limpios, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hieden, les dijo Él, en Mateo 23, 27. ¿Y cuántas veces de pronto nosotros podemos tener una actitud similar? Por fuera nos vemos bien, pero por dentro estamos contaminados de toda esa impureza, de esa inmoralidad. Tenemos que ser hombres y mujeres que con un temor reverente estemos pensando siempre en la santidad de Dios, que estemos pensando siempre en nuestra mente
¿Qué significa que tú eres santo, Señor? No solamente que encuentro el sentido bíblico, que es que tú estás separado, que es que tú estás apartado, sino que es que tú eres tan santo y tan puro que el pecado no puede estar frente a ti, Señor. Y que tú me has separado a mí para vivir de alguna manera en lo humano, en santidad, aparte de la obra que Él ya ha llevado a cabo. Cuando Pablo le escribió a la iglesia en Roma, él le dijo lo siguiente, acompáñame a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Y observa lo que Pablo le dice a la iglesia en Roma, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19 le dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de obediencia para ¿qué? Para justicia. A la iglesia en Corintios le escribió de manera similar, observen en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21. 2 de Corintios 12, 21, Pablo les escribió diciendo, temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Ese era un problema dentro de la iglesia de Corintios, de los corintios. Y Pablo de alguna manera se lo está mostrando a la iglesia en Colosas. Iglesia, el punto central es que Pablo está haciendo referencia a una vida alejada del pecado. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros discernir lo que es una vida de pecado. Y yo creo que un creyente, por más sencillo, por más simple, por más de que no tenga mucha formación de estructura en la palabra, tiene la capacidad, bajo el poder del Espíritu Santo, para discernir, para diferenciar, para comprender algo pecaminoso. El problema es que no quiera obedecer o crea que puede engañar a Dios como se engaña a sí mismo y engañamos a otras personas a nuestro alrededor. Pero realmente sabemos que Dios nos mira, nos conoce. Y si el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y es Dios mismo, está morando en nosotros, entonces creo que tenemos la total capacidad para comprender eso. Lo que Pablo está mencionándole aquí a la iglesia de Colosas es que deben llevar una vida alejada del pecado, viviendo en santidad, separados para Dios, alejados de toda contaminación que los aleje de una comunión íntima y profunda con el Señor. Observa lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 19, y devuélvete ahí un poquitico. Y en Efesios 4, 19 observa lo que Pablo le escribe. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Voy a volverlo a leer. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo. Ahora, Pablo aquí, en la porción que estoy leyendo de Efesios, está refiriéndose a personas no creyentes, no regeneradas. En el caso de Colosas, se está refiriendo a una iglesia que amaba al Señor, pero que Pablo les está diciendo que debían considerar los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. En la versión Reina Valera dice, hagan morir, literal, hagan morir. Es un mandato, es un imperativo. Tienes que estar mortificando la carne a toda hora. Y es un mandato para nosotros, nos está diciendo a toda hora tenemos que estar, no está hablando de convertirnos en asesinos, pues en la parte espiritual está diciendo, sí, tienes que estar matando tu carne, matando el pecado, matando todo lo que tenga que ver con cada uno de estos sustantivos que nos está mencionando aquí, en lo cual tenemos que tener pecado. Y observa que él pasa de la fornicación, la impureza, ¿a qué? A las pasiones. Y las pasiones de acá nos está haciendo referencia a la lascivia, a la palabra que encontramos también en la Biblia, concupiscencia, que está en una relación con la codicia, ¿sí?
y con la lujuria, como lo menciona en Romanos capítulo 6, versículo 12, el capítulo que nosotros leímos en el intermedio de la Escritura y que ya hemos ido en principio. Pero mira que en el capítulo 2, en el versículo 12 también dice en Romanos, ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus, ¿qué? Sentimientos. Ay, no me enteras, estoy leyendo donde no es. Romanos 6, 12, dice Pablo, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. No reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Todos en nuestro interior tenemos lujuria. Todos en nuestro interior se manifiesta la fornicación. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya que, ya adulteró, ya fornicó. Todo sale de nosotros porque es nuestra condición caída. El hombre carnal que no conoce a Dios se caracteriza por ese estilo de vida. Nosotros lo que pasa es que ya no somos esclavos del pecado. No estamos ahí doblegados al pecado. Recuerda que nosotros tenemos ahora una vida en el Espíritu y es el Espíritu el que nos debe dirigir. Mira primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5, observa que nos dice la Escritura, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión degradante. Es cuando nosotros hablamos que la Biblia nos enseña que nosotros no vivimos por las emociones. Es peligroso vivir en las emociones. Muchas veces somos vistos como si estuviéramos en una nevera, como que no tenemos sentimientos. No, lo que pasa es que estamos luchando contra ese tipo de emociones y de sentimientos que a la hora de la verdad, manejados y dominados por la carne, nos llevan a lo perverso. Ese es el problema. No estamos diciendo que ignoremos los sentimientos, no estamos diciendo que amemos las cosas que Dios ha creado, pero lo que no me puede llevar es a vivir en el pecado. Pedro fue muy claro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2. Vamos allá, por favor. Y te vas a dar cuenta que Pedro insta a los creyentes a vivir de una manera diferente. Él menciona a los creyentes a una nueva vida, una vida que no está para los deseos de la carne y las pasiones. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2, observa que él dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Observa, mi amado. Y muchas veces hay una mala interpretación en la Escritura diciendo que es que, ¿cómo que ustedes enseñan que no debemos flagelar el cuerpo? Y porque dice que la vida no es buena, y porque dice que es que no podemos vivir, porque nos está hablando en cuanto a la carne, en cuanto al pecado. Y por eso Pablo la menciona: fornicación, impurezas, malas pasiones o pasiones, ¿sí? Malos deseos. ¿Por qué? Porque es lo que Pedro menciona acá, vuelvo a leerlo, en 4:2, para vivir el tiempo que le queda en la carne. Es decir, cuando hay un conocimiento de la Escritura, yo ya no voy a vivir para la carne. No voy a vivir para la carne. Voy a vivir ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Observa que él dice, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer, vivir para la voluntad de Dios. Uno de nuestros saludos debería ser, hola, ¿cómo estás? Bien, esforzándome por hacer la voluntad de Dios. Eso creo que sería la mejor respuesta, esforzándome por hacer la voluntad de Dios. Y entonces pasamos de la fornicación a la impureza, de la impureza a las pasiones, de las pasiones a los malos deseos. Ahora déjame decirte que entre las pasiones y los malos deseos no hay mucha diferencia. Están muy relacionadas las pasiones con los malos deseos, ¿sí? Lo que pasa es que las pasiones hacen referencia a los malos deseos, a la lujuria sexual que se origina, las pasiones
hacen referencia a la lujuria sexual que se origina en la mente. Mira lo que Santiago dijo en Santiago capítulo 1, versículo 15. Por favor, acompáñame allá. Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago dice en el versículo 15: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Leámoslo desde el 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La única diferencia, digámoslo así, entre las pasiones y los malos deseos, podría estar en cuanto a que las pasiones se concentran en todo lo que tiene que ver con el cuerpo y los malos deseos en el aspecto mental del vicio. Ahí es donde está el problema. Lo acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4:5. Y Pablo lo que está haciendo aquí es mostrándonos cómo todo eso va en forma ascendente. ¿Sí? La raíz, digámoslo así, o parte de la fornicación, que es el deseo en el corazón del hombre, pero observa que cuando Pablo ya llega luego a mencionar la avaricia, ¿sí?, o codicia, nos deja ver que es el pecado que constituye la raíz de la cual surgen todos los anteriores. Porque la avaricia o la codicia es el amor a uno mismo, es a querer tener lo que nosotros creemos que merecemos. Podríamos entonces decir que la avaricia es el principal problema que procede de un corazón completamente perverso, reflejo de su condición caída, y que se manifiesta como el principal problema del ser humano. Es decir, que cree que tiene derecho a algo de lo cual cree que es digno o justo merecedor. Ahora, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es poner nuestros deseos egoístas por encima de la obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando yo comprendo, cuando yo entiendo, cuando Dios a través de su Santo Espíritu me deja ver de que no debo actuar de esa manera, pero yo lo hago, es porque estoy pensando que yo soy más inteligente que Dios y que al fin y al cabo eso no tiene tanto problema. Y ahí es donde vamos a ver cómo el versículo 6, Pablo dice, y habla de la ira de Dios. Ahora, permítanme, les menciono, les comparto lo que dijo William Barclay acerca de la raíz, de que la avaricia era la raíz de todos los pecados. Él escribió lo siguiente, abro comillas: este es un pecado que se extiende a muchas áreas. Si se trata del deseo por tener el dinero, lleva al robo. Si es el deseo por tener prestigio, conduce a la ambición perniciosa. Si es el deseo por tener poder, conduce a la cruel tiranía. Si es el deseo por una persona, conduce al pecado sexual. Cierro comillas. Iglesia, siempre que las personas pecan, detrás de sus acciones subyace el deseo egoísta por encima de la voluntad de Dios. Cuando tú y yo pecamos, voy a decirlo en los términos de los puritanos, cuando tú y yo pecamos, pecamos porque somos pecadores y porque deseamos obedecer al pecado. Es decir, pecamos por nuestra propia concupiscencia. Y esto, en esencia, la adoración a uno mismo en vez de a Dios, es lo que conocemos como idolatría. Y por eso la Biblia nos deja ver que tú y yo somos idólatras de nosotros mismos. Cuando nosotros accedemos, o cedemos más bien, a nuestros propios placeres. El gran puritano Stephen Charnock escribió lo siguiente. Abro comillas. Todo el pecado se basa en un ateísmo silencioso. Todas las inclinaciones malignas del corazón son chispas de un fuego latente cuyo lenguaje es siempre: seré mi propio Señor y no tendré Dios alguno por encima de mí. En los pecados de omisión pasamos por alto a Dios al desatender sus mandatos, y en los pecados de comisión ponemos cualquier deseo en lugar de que solo a Dios le corresponde, y a ese le rendimos el honor que solo debemos dar a nuestro Hacedor.
Negamos su soberanía cuando transgredimos sus leyes. Cada pecado atropella los derechos de Dios y lo priva de algunas de sus perfecciones. Cada pecado es una manera de maldecir a Dios en el corazón, un intento por destruir su propio ser, no de manera real, sino implícita. El hombre, con cada pecado, pretende establecer su propia voluntad contra la norma y su propia gloria como el fin de sus acciones en contra de la voluntad y de la gloria de Dios. Esto es lo que nos da un poco de comprensión, mis amados, a lo que Pablo está mencionando cuando dice hagan morir. Hagan morir en su cuerpo terrenal. En nuestra versión dice consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a. Todo lo que hemos mencionado, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho. Y esto nos conecta acá con la segunda razón, o cómo nosotros podemos llegar verdaderamente a hacer morir, digamos, los miembros de nuestro cuerpo a lo terrenal, a lo diabólico, y es obediencia a la palabra de Dios. La segunda es la obediencia a la palabra de Dios. Y lo encontramos ahí en el versículo 6. Observa que en el versículo 6 Pablo dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿De cuáles cosas viene la ira de Dios? Bueno, Pablo lo dice de manera simple. En algunas versiones, las más antiguas, en los manuscritos más antiguos está de esta manera. Por estas cosas viene el castigo de Dios. No dice más. Por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Por cuáles? Fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Es decir, que la ira de Dios vendrá en algún momento sobre los hijos de desobediencia, lo que nos dice la Escritura. Si tú miras en Efesios capítulo 2, versículo 2, Pablo lo declara de manera clara y concreta al decir, en el versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que detiene con injusticia la verdad de Dios. Y Pablo nos deja ver entonces, él lo habla de manera, digamos, fugaz acá, rápida, sencilla. La ira de Dios se va a manifestar. Versículo 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. O por esto vendrá el castigo de Dios. Va a haber un día de castigo en que Dios llevará a juicio a toda la creación, a toda la humanidad. Romanos 8 nos dice que toda la creación está bajo condenación. Y es aquí donde podríamos pensar un poco más que el contentamiento es clave en la vida de un cristiano, porque cuando una persona vive contenta, realmente va a vivir obedeciendo. Observa que el versículo 6 nos está diciendo al final que por la desobediencia, por causa de estas cosas, a los hijos de desobediencia, nos dice nuestra versión. El contentamiento es lo opuesto a la avaricia, mi hermano. Mientras que la persona avara o codiciosa se rinde en adoración a ella misma, la persona contenta lo que hace es adorar a Dios. La persona que vive en contentamiento vive para Dios. El puritano Jeremy Button escribió lo siguiente: se llega a adorar más a Dios mediante el contentamiento que al escuchar un sermón, pasar muchas horas en oración o al celebrar sacramentos. Estos son actos de adoración, pero escuchar, orar y celebrar sacramentos solo son actos externos de adoración. El contentamiento es la adoración del alma, al someter la propia voluntad y luego rendirla a Dios. En obediencia activa adoramos a Dios haciendo lo que a Él le agrada, en tanto que en la obediencia pasiva también lo adoramos al contentarnos y agradarnos con lo que Él hace. Cierro comillas. Debemos pensar que si Pablo está mencionando acá acerca de la ira de Dios en cuanto al castigo de Dios, es por su eterno aborrecimiento a la impiedad, porque es el desagrado y la indignación contra el mal, producto de la justicia
de la injusticia del hombre, pero que en su justicia divina Dios va a llevar a cabo un juicio. Es la santidad de Dios motivada a actuar en contra del pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Y los no creyentes experimentarán en algún momento la ira de Dios con toda su fuerza, con todo su furor. ¿Por qué? Porque lastimosamente ellos se rehúsan a creer en Cristo. Acompáñame un momento a Juan capítulo 6, versículo 36. Y en Juan 6, 36 observa que el mismo Señor Jesucristo dijo, pero ya les dije que aunque me han visto, 3:36, perdón. En Juan 3:36, Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, observa que acá no dice el que no cree, sino el que no obedece, que está en relación con no creer, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La obediencia está íntimamente ligada al verbo creer, a la palabra creer. No se puede decir que alguien cree, pero no obedece. Una marca, una característica, podríamos decir, de aquel que afirma creer, es que obedece. Romanos capítulo 2, versículo 8, Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, observa lo que él menciona en el versículo 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tenemos que pensar que Dios nos ha dotado de su Santo Espíritu para que por medio del poder de su Santo Espíritu nosotros podamos comprender y entender la Escritura. De lo contrario no podremos vivir de la manera que Dios quiere. Dios utiliza, el arma que el Espíritu utiliza es la palabra. Observa que en Efesios capítulo 6, versículo 17, hablando de la armadura que se menciona, es la palabra de Dios, versículo 17. Tomen casco, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, en la medida en que el creyente esté fortalecido en la palabra, vencerá o habrá vencido al maligno. Primera de Juan 2:14. Y en Primera de Juan nos podemos dar cuenta, versículo 14, que la Escritura dice, les he escrito esto a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y han vencido ¿a quién? Al maligno. Cuando la Escritura nos habla de ser lleno del poder del Espíritu Santo, en Efesios 5:18, es lo mismo que permitirle a la palabra morar en abundancia en nosotros, que es lo que Pablo ha mencionado aquí en el mismo capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 16. Observa que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose, y amonestándose unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Es lo mismo que Pablo había escrito en Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Es eso, mis amados. Es decir, la palabra de Dios tiene que morar en el corazón del creyente para poder realmente hacer morir la carne. De lo contrario, es muy difícil, es imposible. No difícil, es imposible. Y eso nos conecta con el último punto que tenemos acá en mención, y lo encontramos ahí en el versículo 7, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Y lo tercero es, necesitamos estar reconociendo nuestra nueva condición. Yo ya no estoy en la condición vieja, no estoy en la condición pasada, y nos damos cuenta entonces que Pablo realmente ofrece otra razón por la cual debemos mortificar el pecado, diciendo de alguna manera, ustedes saben que
lo que era vivir en el pecado. Lo que Pablo está diciendo acá es, tú sabes lo que era vivir en el pecado. Vivías para el pecado. Vivías adorando el pecado, vivías obedeciendo al pecado. Eras esclavo del pecado. Pero también debemos saber que ahora odiamos el pecado. Y que al odiar el pecado, eso nos ha conducido a Cristo. ¿Para qué? Para ser librados de esa manera de vivir. Acompáñame ahí nomás, en el mismo Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Observa cómo lo describe Pablo de manera perfecta. Y Él, ¿quién? Dios nos dio vida, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Eso es lo que Dios ha hecho. Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos, Pablo en el capítulo 3, versículo 13, observa lo que él dice. Una cosa hago. Pablo lo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El término extendiéndome está en relación con los músculos, es decir, llevar al músculo a el mayor esfuerzo posible, la mayor tensión para poder alcanzar lo que se quiere. Es decir, saber que nosotros hemos dejado esa vida pasada de vivir. No podemos estar en el pecado, no puedo contemplar el pecado. Tal vez recuerdo, y Satanás nos recuerda el pecado. Si tú eres un creyente, debes saber que Satanás te está recordando el pecado y te quiere achantar y te quiere manipular. Pero sabes una cosa, cuando a mí trae mi pecado y me lo quiere recordar, inmediatamente lo que hago es que le doy gracias a Dios y le digo, gracias Señor, porque me libraste de toda la inmundicia, de todo el pecado, de toda la lascivia que yo en algún momento de mi vida hice en mi ignorancia. Y es interesante, quiero ir hacia el final. Charles Spurgeon escribió acerca de esto. Él lo cuestionó de esta manera. Abro comillas. Cristiano, ¿qué tienes que ver tú con el pecado? Habiéndote quemado ya, ¿jugarás ahora con el fuego? ¿Qué? Si ya has estado entre las garras del león, ¿caerás de nuevo en su foso? ¿Acaso no has recibido lo suficiente de la serpiente antigua? ¿No fue ella la que inculó veneno en tus venas y ahora vas alrededor de su nido y a poner otra vez tu mano en la cueva del balisco? Oh, no seas tan perverso, tan loco. ¿Alguna vez el pecado te procuró verdadero placer? ¿Te permitió encontrar satisfacción duradera? Si así fue, vuélvete entonces a tu antigua rutina y ponte de nuevo las cadenas, si esto te complace. Pero por cuanto el pecado jamás te concedió lo que prometió darte, sino que te ilusionó con mentiras, no te dejes atrapar una vez más por este viejo cazador. Sé libre. Deja que la reminiscencia de tu antiguo cautiverio te impida volver de nuevo a la red. Cierro comillas. Mis amados, piensa en esto. Ayúdame a contemplarlo en tu propia vida. ¿Cómo es posible que alguien que se ha enriquecido quiera volver a una vida de pobreza? ¿Cómo puede una criatura actuar
como si fuera realmente vieja? La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17 que hay un nuevo hombre, que las cosas viejas pasaron, que hay una nueva criatura y que esa nueva criatura debe vivir en el orden y en la misma naturaleza en la que ahora nació, en este caso la santidad. Como lo dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos al pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿A qué aplicación podemos llegar, mis amados? Necesitamos hacer morir las obras de la carne, que Pablo también mencionó en Gálatas 5:19. Necesitamos verdaderamente vivir en el Espíritu, llenarnos de la palabra, estudiar la Escritura. Necesitamos caminar cada día bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo, teniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, como ya lo hemos mencionado. Necesitamos realmente tener presente que ahora vivimos para Cristo. Necesitamos recordar que nuestra vieja manera de vivir ha sido crucificada con Cristo y que ahora vivimos en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Agradecidos por tu palabra, Señor. La oportunidad que nos das de meditar en ella, Señor, y de ver realmente que la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo ha sido completa, Señor, y ha sido suficiente para que nosotros podamos vivir de la manera como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, para que juntos honremos tu nombre, te exaltemos y te glorifiquemos en Cristo Jesús. Amén.